Nadie es profeta en su propia tierra. No es un secreto que existan países en donde por más que te esmeres en ser el mejor, en tratar de ayudar a tu país, sus propios gobernantes son sus peores obstáculos. Hoy conoceremos la vida de 4 peruanos que sus propios enemigos fueron sus propios gobernantes. Número 4. Pedro Paulet Mostajo. Nace un 2 de julio de 1874. De niño leyó las novelas De la Tierra a la Luna y Alrededor de la Luna, escritas por el gran Julio Verne. En estas novelas estos personajes se valían de cohetes eléctricos para volver a la Tierra. Bajo esta inspiración y la tercera ley de Newton, que es la acción y reacción, empezó a experimentar con los cohetes de pólvora. Pero los cohetes de pólvora no servían para vuelos prolongados. Habría que crear una aeronave impulsada por motores cohete, de propelentes líquidos. En 1890, Paulet ingresa a la Universidad Nacional de San Agustín, con poco más de 20 años. Paulet llegó a Francia, donde aún vivía Julio Verne. 7 años después, lo acogió la Sociedad Astronómica Francesa, que usaba globos aerostáticos para investigar la atmósfera. Conocimiento que usaría el peruano para proyectar un avión que volase 20.000 metros de altura. En 1898, ingresó al Instituto de Química Aplicada de la Universidad de París. Paulet resolvió un punto clave de la propulsión. Se convenció de que la clave era usar explosivos líquidos como propelentes. En 1900, construyó un motor como el de los automóviles, reemplazando un pistón por un segundo tanque. Uno contenía gasolina y el otro tetraóxido de nitrógeno, e ideó un mecanismo para que ambas sustancias al unirse produjeran 300 mini explosiones por minuto. En 1900, sin haber culminado sus estudios, fue nombrado cónsul peruano en París. En 1902, acabó el diseño del avión torpedo. El avión torpedo sería metálico, sin hélices, siendo que su invento se adelantó al primer tratado de aerodinámica que publicó el alemán Ludwig Brandt. En 1918, Paulet estaba adelantando demasiado. En 1905 volvió al Perú a dirigir la Escuela de Artes y Oficios. Su misión, formar a los técnicos de mando medio para industrializar el país y, según Paulet, convertir a su país en una potencia mundial. En una entrevista reveló el proyecto del avión torpedo, pero se prefirieron los aeroplanos. A fines de 1911, Paulet renunció a su país y volvió a Europa. Charles Lindbergh sobrevoló el Atlántico en 36 horas y media y Max Baller anunció que reduciría ese tiempo a 2 horas utilizando un propelente líquido. Esa noticia hizo que Paulet escribiese al diario El Comercio, recordándole su proyecto y poniendo la industria de su país, sin que a su país le importase lo más mínimo. Pero esa carta llegó a la Sociedad Astronáutica Alemana, que lo reconocería como uno de los pioneros de los motores cohetes de propelente líquido, los únicos capaces de viajar al espacio donde no había oxígeno. Muere en 1945 sin ver sus proyectos en práctica. Recién en 1969, en la misión espacial Apolo 11, los motores del módulo lunar usaron tetraóxido de nitrógeno, que es hasta hoy el oxidante insuperable. Número 4.
Número 3. Juan Alberto Griep. En el siglo XX, un personaje se cansó de la poca potencia de los autos que llegaron del extranjero y fabricó el primer auto peruano. Estamos hablando de Alberto Griep, cuya pasión por la mecánica y la electricidad lo llevó a fabricar el primer motor de combustión interna del Perú en 1905. En 1907 decidió cambiar una realidad, ya que los autos eran de apenas 8 caballos de fuerza. Los autos que circulaban eran de Europa. En la mayoría de los casos, apenas tenían entre 6 y 8 caballos de fuerza. Y recordemos que por la falta de carreteras en las afueras de la ciudad, dificultaban la circulación. Por ese motivo, en su taller ubicado en Girón, Washington, Griep diseñó un motor de 20 caballos de fuerza para vencer esa falta de caminos, siendo que el chasis, transmisión diferencial y obviamente el motor eran de su creación. A fines de 1908 estaba listo el primer automóvil diseñado y construido en América del Sur, que en su época fue descrito como una joya de precisión mecánica. Griep cumplió su promesa y el auto que llevaba su apellido alcanzaba los 20 caballos de fuerza y los 1800 revoluciones por minuto. Cuando Juan Alberto Griep le solicitó a Leguía, el presidente de aquel entonces, que el gobierno lo apoye para construir más vehículos a gran escala, obtuvo la siguiente respuesta: nosotros necesitamos de los productos de países avanzados y no de experiencias con productos peruanos. Número 3. Número 2. Alberto Barton. Entre los principales y grandes investigadores de la patología infecciosa, parasitaria y tropical del Perú, destaca nítidamente el Dr. Alberto Barton, descubridor de la Bartonella bacilliformis, agente infeccioso de la enfermedad de Carrión. Acucioso investigador que, aunque publicó poco, ha trascendido e impactado en el conocimiento científico de la medicina peruana y mundial. En 1905, el Dr. Barton descubrió el agente de la verruga peruana, que llamó cuerpos endoglobulares. Posteriormente, en 1909, confirmó sus hallazgos que no fueron aceptados por la comunidad científica peruana de aquellos años. Todo hasta que en 1914, en que el Dr. Strange de la Universidad de Harvard, tras confirmar y ratificar sus hallazgos, propuso el nombre de Bartonia, que posteriormente fue modificada a Bartonella, en honor al Dr. Alberto Barton. Número 2. Número 1. Manolo Fernández Díaz. Manolo Fernández es médico veterinario especialista en producción de vacunas vivas, inactivadas y recombinantes para uso agropecuario, con más de 20 años de experiencia en el rubro. Siendo profesor universitario en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, docente también en la Universidad Nacional de Córdoba, teniendo una maestría en ciencias, con mención en microbiología y con numerosas producciones científicas en vacunas, publicaciones, entre otros. Los laboratorios Farbet, en investigación conjunta con los laboratorios de la Universidad Cayetano Heredia, habían alcanzado la última fase de pruebas con animales de lo que podría ser una vacuna peruana anti-COVID-19. El microbiólogo guanuqueño Manolo Fernández es especialista en producción de vacunas para la industria aviar y porcina del país, y los coronavirus no le son extraños. La industria Farber tiene 41 vacunas patentadas a nivel mundial y un par de ellas contra variedades del coronavirus aviar. Mientras que en Alemania se invirtió para su vacuna
375 millones de euros. A la par, Estados Unidos invirtió 1.950 millones de dólares. Perú solo invirtió 125.000 dólares, pero prefirió darle la concesión a Sinopharm, pagando 2.755 millones de dólares. Increíble, ¿no? Una vacuna no reconocida por la OMS ni por la FDA, y a su vez ni siquiera su país de China en la vacuna de fase experimental no la aprobó. Número 1. Es inaudito llegar a pensar que a pesar de haber talento de sobra, capacidad para inventar, inteligencia para crear, el Perú prefiera producto extranjero y no apueste por lo suyo. ¿Cuál es el tema? ¿Corrupción? ¿Falta de amor de los gobernantes a su nación? ¿O son parte de un plan en el cual no permitan que ese país se desarrolle y por el contrario, desean verlo caer? Hazme saber lo que piensas en la caja de comentarios. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Suscríbete a este canal, me ayudarías mucho. Subo contenido como este y más. Sígueme en mis redes sociales, las cuales estarán en la descripción del video. La ambientación musical fue sugerida por el talentoso Stark Ironman. Por favor, visítalo. Te ha hablado Espartaco C y te deseo muy buenas noches.